La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos les da la bienvenida el día de hoy con el curso de Principios de Generación y nos lo va a impartir el ingeniero Luis Carrillo de Cummins. Muchas gracias. Espero lo disfruten. Muy buenas tardes a todos. Primeramente me presento, mi nombre es Luis Carrillo. Yo soy ingeniero de aplicaciones para Cummins. El flujo o movimiento de electrones, la corriente eléctrica se mide en unidades llamadas amperes o amps. Se abrevia con la letra I y el símbolo es A. Ok, perfecto. ¿Me ayudas por favor con la parte de conductor? Un conductor eléctrico es aquel cuerpo que puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad transmite esta a todos los puntos de su superficie, generalmente elementos, aleaciones o compuestos con electrones libres que permiten el movimiento de cargas. Ok, perfecto. Entonces, la verdad es que no voy a entrar mucho en detalle en esos conceptos porque yo sé que ustedes ya lo saben. En primera y en segunda, bueno, pues ya ustedes son de una nueva generación, entonces ya San Goku a veces nos saca de muchos apuros, ¿no? Sin embargo, bueno, lo único que hay que resaltar aquí es que ustedes tengan claros. A mí me gusta ser más práctico que teórico. Ustedes creo que vienen acá a estudiar, a aprender, pero realmente cuando ustedes salgan a campo y la gente que nos está escuchando realmente ya está familiarizada con estos conceptos. A veces ni siquiera ya sabes qué significa, ¿no? Pero sí sabes entenderlos en la práctica. Entonces, por ejemplo, voltaje. Yo puedo tener muchas mediciones o muchas fuentes de voltaje. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el aula, ¿qué fuente de voltaje es la que yo tengo? ¿O qué medición de voltaje podría yo tener en un contacto? ¿Cuánto? 127 línea neutra. ¿Sí? ¿Qué pasa en un sistema trifásico, por ejemplo? Sistemas trifásicos pueden ser que 220, 480, 440. ¿Pero qué? ¿Línea neutro? ¿Línea? ¿Línea? Por ejemplo, en un circuito a 480, ¿qué voltaje puedo obtener entre línea neutro? 277. 277. ¿Y cómo sabemos eso? Que se divide la raíz de 3. Entre la raíz de 3, exactamente. Ya hay una fórmula, ya hay algo establecido, ¿ok? Bueno, la corriente básicamente va a ser la intensidad con la que fluyen los electrones a través del conductor. Entonces el conductor realmente es el medio por el cual va a conducirse los electrones. ¿De acuerdo? Bueno, en un circuito eléctrico yo creo que ustedes lo ven todo el tiempo en sus clases, por ejemplo, y ustedes pueden verlo en cualquier aparato eléctrico y electrónico, por ejemplo. Realmente acá vamos a hablar de fuentes en corriente alterna. Nosotros no tenemos equipos para corriente directa, sin embargo sí ocupamos la corriente directa para nuestros circuitos de control. Entonces realmente vemos de todo. En un grupo electrógeno la verdad es que es bastante completo el conocimiento que hay que tener, porque un generador está compuesto de un motor, hay que saber mecánica, tiene que tener un control y medición, hay que saber de instrumentación y control, tiene también protocolos de comunicación. A la gente que le gusta la parte de comunicación, OIT también, y la parte de electricidad y la parte de electrónica. Entonces realmente es una mezcla de varias áreas. Inclusive me ha tocado hasta de arquitectura. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes que diseñar el cuarto, el recinto donde va a estar, tienes que diseñar cómo va a entrar el cableado, quieren que el generador sea el último que se vea. ¿Por qué? Generalmente es el que se ensucia, es el que no se ve tan bien en una fachada, ¿no? Entonces todas esas áreas se tienen que involucrar. Entonces bueno, vamos a ver el circuito eléctrico. ¿Me ayudas? Para poder obtener una corriente eléctrica necesitamos tener un circuito eléctrico. Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos, tales como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes o electrónicos conectados eléctricamente entre sí, con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas. Gracias. Lo que vemos aquí es que se repite mucho el concepto de eléctrico. ¿Por qué? Porque realmente esa es la intención de un circuito eléctrico, es conducir electricidad. ¿Para qué? Para mover algo, para encender algo, para alimentar con una fuente y que éste pueda trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué podemos tener en un circuito eléctrico? Igual ustedes, yo estoy seguro que se lo saben de memoria. Una resistencia, y estoy seguro que todos aquí conocemos qué es una resistencia. ¿Sí? Ok. ¿Medidas ahí arriba con el concepto, por favor? Se denomina resistencia eléctrica R a la oposición que encuentra la corriente eléctrica durante su recorrido. Su valor viene dado en ohmios, se designa con la letra griega omega mayúscula
y se mide con el ómetro. Ómetro. Todos conocemos un ómetro o un multímetro, ¿no? Que tiene la función para medir resistencias. Entonces, todos hemos visto una resistencia, aunque sea la más mínima. Por ejemplo, alguien ha descompuesto su televisión y la ha abierto. Bueno, ahora, no sé, alguna otra cosa que tenga una resistencia. ¿Sí? ¿Todos? Ok. Y siempre encontramos ese tipo de resistencias, generalmente de 4 bandas. Pues bueno, aquí podemos encontrar qué significa esas 4 bandas. Ok, yo estoy seguro que esto igual lo googlean y sin problema ustedes ya son. Más bien yo les pediría ahí que ustedes me enseñen a mí, ¿no? Ustedes yo estoy seguro que ya son expertos. Ok, un capacitor, ¿me ayudas por favor? Un capacitor es un dispositivo formado por 2 conductores o armaduras. Sí. Generalmente en forma de placa, cilindros o tornacas, separados por una tarea y eléctrico almacena energía en forma de un campo eléctrico. Su valor viene dado en Faraday, se designa con la letra F mayúscula y se mide con la mayúscula R. Ok, gracias. ¿Quién me puede dar una aplicación muy de casa para un capacitor? Sin miedo. Donde casi siempre hay un capacitor instalado. Acá, ¿dónde? Un microondas pudiera ser. Algo todavía mucho más sencillo. Un marcapaso. Es que ahí sí ya es electrónica y ya son pulsos mucho más pequeñitos. Un capacitor generalmente lo que hace es almacena la energía a base de 2 placas y cuando llega a su punto literalmente hace un arco y cierra. Entonces la carga que tiene que tener es grande. ¿Dónde lo usamos? Por ejemplo, todos ubicamos una bomba de agua. Siempre trae un capacitor. ¿Por qué? Porque es lo que le va a ayudar a la fuente de alimentación a poder romper el momento de inercia que le llamamos a la bomba. Ustedes han escuchado que uno va solamente y pone un breaker o conecta la bomba y arranca. Pero si viéramos el funcionamiento, lo que hace este capacitor es tener una carga literalmente ahí guardada. Cuando nosotros alimentamos, él hace ese brinco de carga para cerrar ese circuito y que alimente con una corriente extra a la que la fuente tiene disponible para romper el momento de inercia de la bomba. Entonces, todo eso se hace en muy poco tiempo y para eso nos sirven los capacitores. ¿Okay? Un inductor, ¿me ayudas por favor? Inductor. Un inductor o bobina L es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Su valor viene dado en Henrys. Se designa con la letra H mayúscula. Gracias. Ok. ¿Alguien ha escuchado hablar aquí de un fenómeno que se llama pararrayos? ¿O de la bobina de Tesla? ¿Sí? ¿Quién la ha visto? Aunque está en el museo. ¿Sí la han visto? Y realmente es una bobina. Es un enrollado de ¿qué? De cobre sobre un núcleo de hierro. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de la energía que fluye puede crear un campo magnético. Y el campo magnético, a su viceversa, genera ¿qué? Una inducción. Y eso se comporta o resulta en energía, ¿no? En un intercambio de electrones. Entonces, esto lo vamos a ver, ¿por qué? Porque el principio de generación para grupos electrógenos es esto. Es la parte del embobinado. De hecho, ustedes lo han visto igual. En motores de inducción, cualquier bomba eléctrica tiene un embobinado, es decir, tiene cable de cierta forma enrollado, que hay muchos sistemas, y él es el que hace que se induzca, que cree un campo magnético y que pueda seguir su circuito, ¿no? Rotatorio. ¿Okay? Bueno, un circuito eléctrico, entonces vamos a tener estos elementos: un ánodo, un cátodo, y vamos a tener un flujo de electrones. El flujo es convencional, siempre va de ¿dónde? De más a menos, ¿no? Siempre tiene que correr del ánodo al cátodo. Entonces, generalmente este tipo de circuitos los podemos, de hecho, yo creo que desde la secundaria, ¿no? Ya los hacen, ya ponen una resistencia un poco o algo y alimentan con alguna fuente de alimentación. Ahora vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Yo estoy seguro que también ustedes la han visto y esto es el pan de cada día para ustedes ahora que son estudiantes o ya igual ya lo superaron, ¿no?
¿Qué tenemos acá? Como ejemplo es un vidrio. Un vidrio es un conductor de la electricidad. ¿Por qué? Bueno, podría llegar a serlo, pero tiene más propiedades como eléctrico que como conductor. Exactamente. Realmente su sistema de conducción es, su resistencia, ¿qué es? ¿Baja o alta? Muy alta. Tan grande que entonces evita que el flujo de electrones sea más sencillo que en otros materiales, ¿no? De este lado tenemos el cobre. Entonces, para empezar a conocer este tipo de conceptos o asociarlos en una analogía, la figura nos representa el flujo de corriente. Es decir, la magnitud con la que nosotros podemos hacer pasar ¿qué quedamos hace rato? ¿De dónde viene la palabra electricidad? Del flujo de electrones, ¿no? Entonces, ¿qué tan sencillo es para nosotros estar pasando de un punto a otro? ¿Ok? Y la ley de Ohm básicamente es esta, que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, ¿ok? Entonces de aquí con esta analogía podemos hacer algún ejercicio. Este dibujito a mí me encanta porque realmente nos deja ver mucho y nos deja entender de una forma muy sencilla a qué se refiere la ley de Ohm. Entonces básicamente el voltaje es constante. Los 127 volts se van a mantener constantes, pero ¿qué es lo que va a variar? ¿Qué es aquí este muñequito que quiere entrar? La corriente, es la intensidad. Pues puede ser más o menos intensidad. ¿Y quién me va a permitir eso? La resistencia del material. Pregunta un poco aquí media sacada de película de terror. ¿Por qué generalmente la gente se electrocuta cuando tiene agua? O sea, cuando por ejemplo se cae alguna línea en agua y él está tocando el agua. ¿Por qué creen? Si al final son 120 volts, ¿qué es lo que cambia? La resistencia del agua es que muy baja, realmente es cero, no hay resistencia. ¿Qué le pasa a la corriente? Si vamos por la ley de Ohm, que hace rato vimos, ¿qué le pasa? Aquí yo sé que ustedes son expertos en despeje, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la corriente aquí? Se va infinito en teoría. En teoría crece, ¿no? Entonces, la corriente es que inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Y en electricidad nosotros decimos que la corriente es inversamente proporcional al voltaje, ya por términos prácticos. Es decir, ahí les va. Si yo tengo un sistema en 480, yo tengo una corriente determinada. Si yo crezco ese voltaje de alimentación, por ejemplo a 13.800 volts, ¿qué creen que le va a pasar a la corriente? Baja. Exactamente. Entonces por eso es que en sistemas monofásicos o trifásicos a veces tenemos componentes grandes y que soportan mucha corriente. Sin embargo, cuando tenemos voltajes muy altos, bajamos nuestra corriente, pero nuestro voltaje también produce daños. Entonces una va de la mano de la otra, ¿ok? Pero por términos de resistencia sabemos que si nosotros incrementamos el voltaje, ¿qué le va a pasar a la resistencia? Aquí ¿cómo sería? ¿Aumenta? Exactamente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio rapidísimo, es calcular el voltaje de un circuito donde conocemos la corriente y la resistencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí hablamos de miliamperes. ¿Ustedes saben qué cantidad de corriente se necesita para detener el corazón de una persona? ¿Un ampere? Con un ampere ya te mueres. Punto 33. Sí, menos de medio ampere. Con menos de medio ampere es suficiente para que el corazón de una persona pueda detener. Ahora, ¿qué influye? La resistencia de cada cuerpo. Yo estoy seguro que mi resistencia óptica a lo mejor es mucho menor que la de mi compañero. ¿Okay? O igual y no, a lo mejor mi saturación de agua en el cuerpo es menor que la de él y a lo mejor mi masa muscular es un poquito mejor que la de él. Entonces mi resistencia va a cambiar. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio y quedamos que el voltaje es igual a corriente por la resistencia. ¿Ok? Entonces rapidito lo hacemos y nos da 4.95 volts. Si nosotros llevamos esto a la realidad, 4.95 volts, ¿dónde lo vemos? Algo práctico. ¿Una pila? ¿Hay pilas de 5 volts? No. Algo más sencillo. El cargador del teléfono, ¿no? Generalmente se alimenta a 120 hasta
190 volts y la salida regulada es 5 volts. ¿En corriente qué? Directa. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí es otro poquito de conceptos. Entonces, básicamente la ley de Ohm se resume en esto, que coloquialmente la conocemos como la ley del pastel. Entonces, con esto podemos definir qué es voltaje, qué es corriente y qué es resistencia. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es la potencia en corriente continua. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo ocupamos mucho para la parte de dimensionamiento de alternadores. Así como ahorita vemos que, por ejemplo, un cargador de batería hace la labor también de convertir el voltaje y hacer una regulación de onda para cambiarlo a directa. Así vamos a ver que este principio se ocupa para los sistemas de excitación de generadores. ¿Ok? Entonces vamos a entenderlo después. ¿Me ayudas, por favor? Con potencia. Potencia en corriente continua. Cuando se trata de una corriente continua, DC, la potencia eléctrica desarrollada en un cierto instante por un dispositivo de dos terminales es el producto del voltaje y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. Esto es, potencia es igual a voltaje por corriente. La potencia se mide en watts y se expresa con la letra W mayúscula. Gracias. De hecho, esto se mide en watts, yo creo que lo han escuchado todo el tiempo, ¿no? O sea, al final, un foco, por ejemplo, los que antes eran incandescentes, ¿de cuántos watts era? 100. Entonces, ¿a qué se refería esos 100 watts? A la potencia que él iba a entregar exactamente. Digo, eso lo podemos ver, pero a lo mejor otro concepto, podemos ver o podemos saber cuál sería el wattaje de una televisión. O de un microondas, de un calentador, por ejemplo. Sabemos, generalmente ya viene con una placa de datos y te dice qué potencia y qué consumo va a tener y a qué voltaje y a qué frecuencia. Entonces, es más o menos lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, al final vamos a tener una fuente, vamos a tener un conmutador y vamos a tener ciertas escobillas de imán. ¿Esto a qué hacemos referencia ya? ¿Esto es un equipo de qué? Yo voy a alimentar un voltaje, ¿para qué? Para inducir un magnetismo. ¿Ok? Bueno, entonces estas son las diferentes fórmulas que podemos ocupar cuando ya involucramos potencia. ¿Ok? Para que sea mucho más sencillo. La verdad es que, pues en la actualidad, para este tipo de cosas no es necesario inventar el hilo negro. La verdad es que ya existen todos los conceptos, ya existen las fórmulas. Lo que se ha tratado en la actualidad es desarrollar productos con mayor eficiencia que te produzcan la misma o la mayor potencia, pero con un menor costo. Entonces realmente los conceptos siguen siendo muy parecidos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre potencia. Dice que calculemos la potencia, nos dan la corriente, 150 mA y un voltaje de 5 volts. Entonces quedamos que potencia es igual a voltaje, ¿por qué? Por corriente, ¿no? Entonces tenemos la multiplicación y nos da 0.75 watts. ¿Ok? Y nos referimos a esta parte de la formulita de pastel. ¿Ok? Ya nada más podemos ahí poner el sufijo. Vamos a hablar rápido del circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Me ayudas, por favor? El circuito en serie es una configuración de conexión en que los bordes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente. La terminal de la salida del dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. En un circuito de serie, la corriente del circuito es la misma. 2. La suma de las caídas de voltaje en cada resistencia es igual al voltaje de la fuente. La suma de las resistencias es igual a la resistencia total del circuito. La suma de las potencias de cada resistencia es igual a la potencia total del circuito. Gracias. Bueno, aquí que tenemos un ejemplo de un circuito en serie. Muy básico. Algo práctico. ¿Dónde podemos encontrar un circuito en serie? En las series navideñas, ¿no? Y digo, sobre todo las anteriores, porque ahora ya le meten inclusive una tarjeta para que haga más cosas, ya son de LED, etcétera, ¿no? Pero las de mis tiempos sí eran en serie. O sea, quitabas un poquito y ¿qué le pasaba a las demás? Se abría el circuito, ¿no? Literalmente era eso. Pues si quitabas uno, ya no había forma de conducir los electrones hacia el otro foco, ¿no? ¿Ok? Circuito en paralelo, ¿me ayudas, por favor? El circuito en paralelo es una conexión de dispositivos tal que
que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coincidan entre sí los mismos terminales de salida. 1. El voltaje en cada uno de los elementos del circuito es el mismo. 2. La suma de las corrientes de cada componente es igual a la corriente total. 3. La resistencia total es igual a RT, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre Rn. 4. La resistencia total es menor que la resistencia más pequeña del circuito. 5. La suma de potencia de cada resistencia es igual a la potencia total. Ok. Ejemplo, gracias. Ejemplo de circuito en paralelo. Los focos. Bueno, pero también puede ser en serie. Una casa, ¿no? Generalmente es un circuito en paralelo. Aunque algunas veces muchos lo acabamos poniendo en serie, ¿no? Por ejemplo, hace secciones y entonces mezclas serie con paralelo, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces es un solo ejemplo de un circuito en paralelo con varias resistencias donde tenemos un flujo de corriente y siempre se va a desplazar del polo positivo hacia el negativo. De hecho, de aquí se deriva ley de Kirchhoff. ¿Quién ha visto ley de Kirchhoff? ¿Todos acá? Perfecto. Entonces, ley de Kirchhoff, claro. De acuerdo, ok. ¿Qué es un circuito abierto? Bueno, un circuito abierto es un circuito en el cual no circula la corriente eléctrica por estar interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. El circuito, al no estar cerrado, no puede tener un flujo de energía que permita una carga o receptor de energía para aprovechar el paso de la corriente eléctrica y poder cumplir un determinado trabajo. Entonces, básicamente es un circuito abierto cuando se interrumpe el paso de energía. ¿Ok? Y el circuito puede ser representado por una resistencia o impedancia infinitamente grande. ¿Qué hacemos cuando medimos la resistencia, por ejemplo, entre un conductor y tierra? Si se va a infinito, ¿qué significa? ¿Que está bien? Entonces, ¿qué hay que está cerrado el circuito o que está abierto? Que está abierto. Ok, ahí les va. Pero en control muchas veces necesitamos que esté aterrizado. Por ejemplo, yo lo veo mucho en controles, en generadores. Si mi tierra física o mi tierra de la batería no está aterrizada todo el chasis del generador, es más, en el carro ustedes lo ven, generalmente el polo negativo de la batería siempre va al chasis del motor. ¿Para qué? ¿Alguien se ha preguntado para qué? Ok, la respuesta es esta, es para homologar la tierra o el negativo en todo el chasis. Entonces, cuando yo quiero poner un dispositivo que se va a alimentar de un polo positivo y negativo, ya no necesito mandar un cable desde el polo negativo de la batería al dispositivo. Ya solo necesito alimentar con 24 y de la parte del chasis más cercano tomo un cable para hacer que... Le decimos tierra, pero en realidad es cerrar el circuito con el negativo. Esa es la razón por la que siempre el polo de la batería del carro se aterriza al chasis. ¿Ok? Entonces, no siempre es conveniente tener un circuito abierto. Hay veces que nos conviene más tener el circuito cerrado. ¿Ok? Bueno, y un cortocircuito. ¿Me ayudas, por favor? Se denomina cortocircuito al fallo en un aparato o línea eléctrica por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o tierra, entre dos fases en el caso de sistemas polifásicos en corriente alterna o entre polos opuestos en el caso de corriente continua. El cortocircuito se produce normalmente por fallos en el aislante de los conductores, cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como el agua o por contacto accidental entre conductores aéreos por fuertes vientos o rotura de los apoyos. Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en las instalaciones eléctricas e incluso incendios en edificios, estas instalaciones están normalmente dotadas de fusibles, interruptores magnetotérmicos o diferenciales a fin de proteger a las personas y las cosas. Ok, gracias. Bueno, todos hemos visto un corto, ¿sí? O sea, diminuto, igual en una serie navideña o en algo. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando quitábamos los foquitos incandescentes de una serie y lo metemos directo al auto, a las clavijas? ¿Qué pasa? Se funde. ¿Por qué? Trae una resistencia, ¿no? Y la resistencia viene calculada para determinado voltaje. Inclusive las cajitas siempre traían a lo mejor unas resistencias para poder bajar esa intensidad de voltaje.
Entonces, ¿qué pasa? Volamos la resistencia. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no se abriera la resistencia? ¿Qué pasa si siguiera la resistencia o se conectara la línea con el neutro? ¿Qué pasa? Se produce un corto. Esto vamos a llevarlo ahora a términos más grandes. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer, por ejemplo, sincronía de un generador con la cometida? La cometida es la fuente principal de luz. Yo quiero hacer sincronía. Quiere decir que yo voy a hacer que el generador literalmente tome la misma onda senoidal que trae la fuente principal y voy a hacer sincronía. ¿Qué pasa si hago mala sincronía o la hago fuera de fase? Hago un cortocircuito. Entonces puedo dañar todos los componentes y lo más importante es se puede dañar a alguna persona. Entonces, ¿qué pasa también cuando maldimensionamos un breaker? Por ejemplo, si el breaker soporta y no se va dañando, él va a abrir, siempre va a abrir. Pero ¿qué pasa si en algún momento él se queda enclavado? La corriente que puede circular por ahí puede ser tan grande que literalmente puede brincar al panel o aterrizarse. Entonces eso se conoce como un cortocircuito o como un corto franco. ¿Cuál es lo que hay que cuidar? Lo principal de un cortocircuito es que cuando existe un corto a tierra, la corriente siempre va a tratar de regresar hacia la fuente principal. ¿Alguien ha hecho un corto en su casa? ¿Nadie? Allá hay un valiente. ¿Algún otro? Generalmente cuando hacemos un corto en casa y no tenemos una protección como un breaker o un fusible, podemos inclusive hacer que se queme el cable que viene del poste. Inclusive si el cable lo soporta, podemos hacer que el transformador se vuele. ¿Por qué? Porque en corto la energía siempre va a tratar de regresar ¿hacia dónde? Hacia su fuente principal o el punto más frágil, la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente se acerca a un conductor con mucho voltaje? Él se comporta como una tierra física y por eso es que vemos ese tipo de accidentes, ¿no? O porque no se usa el equipo adecuado. Entonces, este es uno de los conceptos básicos y créanme, ustedes que están estudiando esto muchas veces pues dicen que hay que tener cuidado con la electricidad. Yo siempre les digo que hay que tener demasiado cuidado porque es algo que no ves. Tú puedes pararte frente a un interruptor de media tensión de 13.8 y literalmente no vas a ver nada. Lo más que puedes hacer es escuchar a lo mejor un zumbido o los cables de alta tensión de distribución, pero realmente no se ve. Entonces es un peligro latente que nunca estás viendo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Magnetismo o inducción magnética. ¿Me ayudas, por favor? En física el magnetismo es un fenómeno por el que los materiales ejercen fuerza de atracción o repulsión a otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro y sus aleaciones, que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influenciados en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. El fenómeno del magnetismo es ejercido por un campo magnético, por ejemplo, una corriente eléctrica o un dipolo magnético crea un campo magnético. Al crear imparte una fuerza magnética a otras partículas que están en el campo. Ok, en resumidas cuentas nosotros tenemos un material que puede ser inducido por un voltaje y este a su vez va a crear un campo magnético. Entonces este es un principio básico para generación. Básicamente todos los alternadores usan el mismo principio de generación. Es un devanado, un estator y un rotor, que va a generar que el estator se va a inducir y el rotor, ¿qué va a hacer? A girar. Y entonces ese magnetismo se va a convertir en una corriente, ¿ok? O en un flujo de electrones ya. Así lo vamos a ver nosotros, ¿ok? Entonces podemos tener eso. De hecho, ¿quién ha escuchado hablar de la ley de la mano derecha y de la mano izquierda? ¿Sí? ¿Y qué dice la regla de la mano derecha? En buenos términos. Depende, es que hay, bueno, con las bobinas, que si la corriente va así, el norte del campo magnético es así, hasta el revés para acá. Y la que es así, pues la corriente del campo magnético y el movimiento. Exactamente. Entonces es un principio básico para grupos electrógenos.
porque nosotros vamos a tener un sistema que está rotando. Ah, ok, también. Entonces, o sea, no, ya se lo entendí. ¿Cómo? Sí, que si lo puedes, lo puedo repetir para que se escuche. Perfecto, gracias. Para que lo vean. Bueno, ok. La parte de la mano derecha lo único que te dice es que si tú estás metiendo o induciendo una fuente, ¿quién te lo da? El pulgar. Y el magnetismo va a ser tus dedos. Entonces, si la fuerza de electrones va hacia arriba, entonces tu flujo de magnetismo se va a comportar ¿hacia dónde? Hacia adentro, hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué pasa si es hacia abajo? Bueno, si lo vemos al revés, yo puedo inducir hacia allá y el campo magnético va a girar hacia tu izquierda, ¿ok? Esa es la ley de la mano derecha. Entonces, cuando tú induces energía o induces eléctricamente, tú vas a producir un campo magnético. Y ahora al revés, ¿qué pasa si lo que estamos induciendo es un campo magnético? Pues el campo magnético va a generar un flujo de electrones como lo marca la mano izquierda. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Seguros? Ok, entonces la parte de magnetismo e inducción magnética es, esto ya se está poniendo un poquito más agradable. Ya vamos a empezar a ver lo que son, para qué nos sirve un grupo electrógeno y por qué lleva polos, por qué lleva devanados y por qué lleva un núcleo. Y sobre todo una polaridad. ¿Okay? Entonces, ¿quién me ayuda con magnetismo? ¿Me ayudas, por favor? La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz, Fe o voltaje, en un medio o cuerpo expuesto en un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que, cuando dicho cuerpo es conductor, se produce una corriente inducida. La inducción electromagnética es el principio fundamental sobre el cual operan transformadores, generadores, motores eléctricos, la vitrocerámica de inducción y la mayoría de las demás máquinas eléctricas. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿dónde podemos ver esto? Un rotor y un estator, rápido. ¿En qué? Un generador, un motor eléctrico, también podemos verlo. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar a ver este tipo de gráficas. ¿Esto qué corresponde? ¿Alterna o directa? Alterna. ¿Por qué? Porque tenemos que una onda senoidal, exactamente. ¿Y la corriente directa cómo se comporta? Como una línea. ¿Okay? Por ejemplo, fuentes en directa, ¿qué voltajes podemos tener? 5 volts, 12, 24, otra. Por ejemplo, en plataformas petroleras se usa solo 125 de directa, con fuentes de baterías. ¿Ok? Entonces sí hay varias, 48 podemos usar también. ¿Ok? Por ejemplo, acá, de una forma muy fácil, ¿cómo podemos convertir de energía alterna, o sea, de 127 a 125 de directa? ¿Con qué dispositivo? Con un rectificador o un banco de diodos, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que va a hacer él? Esa onda senoidal la rectifica y la deja, y no la deja perfecta, ¿no? Exactamente, la deja como ciertas ondas. Ese principio lo vamos a usar para la parte de generación también. ¿Ok? Entonces, algunos conceptos más de magnetismo e inducción. ¿Me ayudas, por favor? Sí. Okay. Magnetismo e inducción magnética. Si movemos un conductor paralelo a las líneas de flujo, no se producirá voltaje. Si movemos un conductor cortando las líneas de flujo, se producirá voltaje. Un generador básico consiste de una espira penetrada dentro del campo magnético. El generador básico producirá un voltaje constante, sino los factores que afectan el voltaje inducido son los siguientes: velocidad relativa entre el campo magnético y el conductor, intensidad de campo magnético y número de vueltas de la bobina. Ok, gracias. Aquí en esta pregunta, ¿el generador básico producirá un voltaje constante, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se genera un voltaje? Primero, ¿se genera un voltaje? Si yo hago que se cumplan esas condiciones, que un generador básico consiste en una espira que gira dentro de un campo magnético. Ese es el principio básico de generación. Pero la pregunta es, ¿produciré un voltaje?
Sí. ¿Constante? No. Necesita alguien que lo regule, alguien que le diga cuánto es lo que necesita. ¿Por qué? Porque necesita alguien que le esté inyectando, o que lo esté magnetizando primero, que lo esté induciendo, y que él controle si más o menos excitación necesita estas espiras, ¿no? Ok. Bueno, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces con la construcción básica de un generador. ¿Quién ha visto un grupo electrógeno? ¿Nadie ha visto una planta de luz? ¿En serio? En algún concierto que hayan ido siempre están las plantitas de luz haciendo ruido y las ponen hasta el rincón por el ruido, ¿sí? Ok. Básicamente un grupo electrógeno está construido de la siguiente forma. Tiene un motor de combustión interna, puede ser de gasolina, diésel, combustóleo, inclusive de gas de síntesis, ya hay inclusive biodiesel o biogás, ya hay muchas fuentes para poder operar un generador. Realmente nosotros lo que vemos es la parte de diésel y gas, ¿ok? Entonces tenemos un motor de combustión interna, por ejemplo vemos de diésel de 4 tiempos, acoplado por una flecha a un alternador, que es el que ahorita vamos a revisar, y con un control. El control es el que va a hacer la parte de regular el voltaje y tener las protecciones listas del grupo electrógeno. Todo esto tiene que tener un paquete de enfriamiento y lo podemos ver. Nuestro carro tiene un motor de combustión interna y tiene un radiador. El radiador que me permite controlar la temperatura dentro del motor y que no se sobrecaliente. ¿Ok? Pues básicamente ese es el principio de un grupo electrógeno. ¿Qué vamos a ver hoy? Un generador de corriente alterna. ¿Ok? ¿Ustedes quieren ver mecánica? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, básicamente es la potencia mecánica o caballos de potencia se convierten en potencia eléctrica, kilowatts, a través de un primo motor acoplado al generador eléctrico, también conocido como alternador. Los grupos electrógenos cuentan con 2 tipos de alternadores, que es el principal o generador en corriente alterna, y tienen uno pequeñito, que es como una automotriz, que es el encargado de cargar las baterías. Entonces este es en alterna y el otro ¿en qué va a ser? En directa, ¿ok? Entonces para empezar a diferenciarlos, ¿no? Cuando yo diga que es un generador me refiero al de alterna, ¿ok? Del otro creo que no vamos a ver hoy nada. ¿Okay? Básicamente este es un corte de un generador síncrono, de los cuales nosotros trabajamos, y donde tenemos el rotor principal, la parte del freno o el armazón, la parte de la entrada. Cuando nosotros producimos una corriente, también producimos temperatura, ¿ok? Entonces necesita un sistema que le permita mover aire dentro del alternador y disipar todo ese calor, ¿ok? Tenemos la parte del adaptador, que es puede ser por valeros, todos ubican un valero acá, o puede ser otra función que se llaman discos flexibles, que es una base de discos de cierto material que me permite absorber la vibración que pueda haber entre el motor y el alternador. ¿Ok? Vamos a tener las terminales, las terminales, la caja de terminales y algo que se llama PMG, que es un sistema de excitación que adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente este es el principio de los generadores síncronos que nosotros ocupamos y que ustedes lo pueden ver en cualquier grupo electrógeno. ¿Ok? Entonces vamos a tener un estator principal. Por la parte de excitación también tenemos un rotor y un estator, un valero o acoplamiento y la flecha. ¿Ok? Por tema también de darles más datos es, si nosotros queremos generar a 60 Hz, que es la frecuencia que nosotros ocupamos México y Centroamérica y gran parte de Latinoamérica, nosotros necesitamos que un grupo electrógeno, que un generador de 4 polos gire a 1800 revoluciones. ¿Por qué hay una relación entre la velocidad, el número de polos y la frecuencia? ¿Ok? Entonces, ahorita lo vamos a ver con una fórmula muy sencilla. ¿Ok? Ese es el sistema de excitación. Vamos de más a menos. Quedamos que nosotros vamos a tener primero una excitatriz, un sistema de excitación. Después vamos a tener lo que es el generador principal. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la excitatriz. Está conformada por un estator y un rotor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A conocer
estos términos necesito que ustedes se vayan familiarizando, porque lo vamos a ver a continuación. Es ABR. El ABR básicamente es un regulador de voltaje. Hablábamos hace rato, ¿no? De que sí se puede inducir un voltaje, pero necesitamos que alguien que lo regule o lo controle. ¿Ok? Entonces vamos a tener un sistema de control que se llama ABR. Hay digitales y analógicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer él? Inyectar corriente directa a la excitatriz. Para que produzca. Quedamos que si nosotros metemos corriente, una alimentación, ¿qué le va a pasar al embobinado? Se va a crear un campo, se va a magnetizar. ¿Ok? Y eso, en combinación con el rotor, se va ahora a convertir ¿qué? A ver, si tenemos magnetismo y después tenemos un núcleo que está girando, vamos a inducir ¿qué? Voltaje. ¿Ok? Entonces, inyectamos para que él primero se magnetice y después genere una corriente que se va a ir hacia el estator. Exactamente. Entonces, tenemos una conexión de bobinas siempre NS. ¿Para qué? Para producir una onda senoidal, exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está conformado? Es de laminación de alta remanencia. ¿Alguien ubica el concepto de remanencia? Sin miedo, sin miedo. ¿Cuál es? Es es que escuchas corriente remanente, que es lo que acordé cada poco y todavía después de que se finalice. ¿A alguien le ha tocado que, por ejemplo, sí, gracias, alguien le ha tocado ir, por ejemplo, a un circuito y lo tocas y te da un toquecito, aunque ya esté desenergizado? ¿Por qué? La remanencia. Porque tiene remanencia, es decir, es la capacidad de quedarte con energía todavía. ¿Sale? Por ejemplo, anteriormente yo me acuerdo mucho de las televisiones muy grandes y llevaban atrás que un componente muy grande como en forma de cono, que era el encargado de estar, digamos, mandando las señales o codificando las señales en base a variaciones de voltaje. Si alguien lo ha visto, inclusive hay experimentos con eso. ¿Ok? Ese elemento tiene una alta remanencia. Inclusive antes, cuando los destapaban, te decían que ni siquiera te acercaras, porque inclusive le decían flashback, porque literalmente tú puedes hacer tierra y se puede descargar en ti. Entonces, este tipo de dispositivo, o la parte de la excitación, tiene unas laminaciones muy pequeñitas. De hecho, estas, hazte cuenta, son muchas láminas juntas, muchas. Entonces, lo que permite es que siempre esté cargado con cierta cantidad de voltaje para poder despertar al alternador. Es decir, ¿qué pasa si esto no está cargado de energía? Tenemos que darle literalmente un pulso para que se vuelva a cargar de esa energía. Entonces siempre tiene que tener ahí algo almacenado. ¿Ok? Y es un generador de alta frecuencia. Ahorita lo vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿cuántos polos tenemos? ¿Sí se alcanza a ver? Hasta allá atrás. ¿Cuántos polos alcanzan a ver? ¿14? 12. Y ahorita vamos a qué relación hay el número de polos con la frecuencia. ¿Ok? Entonces este es el ensamble de un estator excitador con un soporte ND. El ND significa No Drive End, que es la parte posterior al alternador, donde va el valeo de cierre, digamos. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver el alternador para que ustedes ya le tomen un poquito más de forma. ¿Ok? Lo que vemos aquí son unas resistencias calefactoras que se utilizan para mantener el alternador a cierta temperatura cuando no opera y que no se genere humedad dentro de él. Al final es una carcasa cerrada, es metálica. Entonces, si nosotros tenemos humedad adentro, vamos a tener óxido y podemos tener problemas, ¿no? ¿Ok? Entonces, y este es el sistema del rotor excitador. Entonces, quedamos que tenemos que un estator y ahora vemos el rotor. Si ustedes se dan cuenta, igual viene por una laminación y tiene determinado embobinado. ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí ya vamos a empezar a ver fases. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos U, W, o línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces quedamos que en el estator vamos a inyectar ¿qué? Corriente directa. Y entonces aquí ¿qué vamos a obtener?
Si ya hablamos de 3 fases, ¿en qué se convirtió? Alterna. Y es un sistema trifásico. ¿Ok? Solo que es de alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, la salida será trifásica y cada fase está conectada a 2 diodos para rectificar. Y la salida de AC es de alta frecuencia. El estator puede ser de 10 hasta 14 polos. ¿Ok? Y el generador de excitación es un amplificador de potencia del suministro de corriente. Cuando yo tengo el ABR puede alimentar el sistema de excitación en un determinado valor, puede ser de menos 5 hasta 5, perdón, de 0 a 5 volts, por ejemplo. Es decir, es una corriente muy pequeña, un voltaje muy pequeñito en directo. Entonces yo lo inyecto, lo magnetizo y él se va a encargar de ampliarlo. Okay, esa es su única función del sistema de excitación, es ampliar la fuente de voltaje hacia el estator. Bueno, de aquí vamos a llegar a unos rectificadores o a unos diodos. Hace rato hablábamos de un banco de diodos, ¿no? Para rectificar una onda o un voltaje de 127 a 125 de directo. Realmente esta es la misma función. Lo que vamos a hacer es que vamos a conectar las bobinas que vimos hace rato del rotor. Entonces salimos en estrella y vamos a conectar literalmente así. ¿Se acuerdan que salimos con 2 hace rato? ¿Recuerdan que son 2? 2U, 2V y 2W. Entonces lo que hacemos, conectamos de esta forma: U, V y W. ¿Y qué es lo que vamos a sacar con esto? Es voltaje en qué? ¿Alterna o directa? Directa. Y lo podemos deducir porque es positivo y negativo. Es decir, la fuente trifásica ahora ya la rectifiqué y la convertí en directa. Entonces, de 5 volts que yo inyecté, a lo mejor aquí ya puedo llegar a tener voltajes de 120 o 80 volts, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cada fase está conectada a un diodo positivo y otro negativo para rectificar la onda. Esta es una fotografía del ensamble de un rotor de excitación. Entonces, esto que vemos al exterior, ¿qué es? ¿Estator o rotor? ¿El estator gira? ¿Quién gira? El rotor, ¿no? Entonces, ¿y aquí qué estamos viendo? ¿Sí se alcanza a ver esto? ¿Son qué? ¿Cuáles? No, son los diodos. Esta es la parte de diodos. Entonces es lo primero que nosotros vamos a ver cuando destapamos la parte frontal de un alternador. ¿Ok? Entonces ya tenemos las conexiones al rotor y al excitador. Entonces salimos ahora con directa y las terminales de AC del rectificador. Entonces ya esto ya lo tenemos, digamos, en mi rotor excitador y rectificador principal. Ya de aquí, entonces sí voy a alimentar el estator principal. Esto solo para ampliar el campo magnético que tengo. Entonces, yo inyecté en 5, aquí ya tengo una fuente de voltaje mucho más grande, pero sigue siendo directa. ¿Ok? Y el rotor excitador trifásico se conecta a las terminales de entrada de los diodos y vamos a poder obtener esto. Entonces teníamos una onda senoidal y al rectificarla por medio de los diodos vamos a obtener esto. Eso es lo que decíamos. ¿Por qué se denomina de alta frecuencia? Porque puede ser desde 175 hasta 200 Hz para sistemas de excitación de 14 polos. ¿Ok? Y aquí está. La rectificación de onda completa produce una salida en corriente directa de 1.35 volts, la corriente alterna del rectificador. Es decir, si en el rectificador yo obtuve 60 volts, aplico la fórmula y sé qué corriente directa es la que estoy obteniendo ya al rotor principal. Perdón, al estator principal. ¿Ok? Esta es una foto de cómo se hace el ensamblaje de rectificadores. Hay un componente que ayuda a la parte de rectificación, que son unos varistores. ¿Alguien ha escuchado hablar del concepto de varistores? ¿Qué será? Básicamente es una unidad de protección. Varistores, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Si
Sin miedo, no pasa nada. ¿Qué función tiene el varistor? Para protegerse de alguna sobretensión. Exactamente. ¿Pero qué? ¿En directa o en alterna? En directa, exactamente. ¿Vale? Entonces, aquí es donde nosotros lo vamos a ocupar. Al final de cuentas es un supresor de picos. Es decir, si por alguna razón el sistema de excitación tiene un sobrevoltaje, por algún agente externo, porque no está regulando bien el ABR, etcétera, ¿quién va a actuar? El supresor de picos. Y es lo primero que se va a dañar. Los sistemas de excitación de los generadores siguen operando aún sin varistores. Ellos pueden seguir operando, pero ¿qué va a pasar? Ya está deshabilitada su protección. Entonces, a la siguiente que haya un pico, ahora sí va a tener un problema el sistema de excitación. ¿Okay? Y esto es casi siempre lo primero que se daña cuando tenemos, por ejemplo, sobrecarga. Cuando demandamos de más a los generadores, el sistema quiere sobreexcitar. Él dice, yo tengo que alimentar la carga y tengo que alimentar la carga, esa es mi misión. Entonces él puede alimentar de tanta corriente directa que se puede salir del rango de protección y se pueden volar los varistores. Otra puede ser un relámpago. Alguna descarga eléctrica cerca puede dañar los varistores. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos nuestra corriente directa, ¿no? Ya está rectificada. Ahora vamos a conectarlo al rotor principal. Ahora sí ya vamos de lo pequeñito a lo más grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que el rectificador produce un flujo constante de corriente directa por medio de los diodos, uno positivo y el otro negativo, y los cuales están montados sobre placas que tienen las características de disipar calor, ya que están hechas de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí ya vamos a tener mayor temperatura porque tenemos más corriente directa. Quedamos que puede ser 1.35 veces, ¿verdad? Del voltaje en alterna que yo puedo generar. Entonces, como vamos a tener mucha temperatura, eso está diseñado para poder estar disipando el calor. ¿Okay? Y este flujo de corriente va dirigido directamente a las bobinas del rotor principal. Entonces, esto es un rotor principal. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué son estos? Hace rato hablábamos de qué, para darle la frecuencia. Polos. Si ustedes se dan cuenta, este alternador es de ¿cuántos polos? 4. Vemos uno superior, uno derecho, entonces tiene que ser uno izquierdo y uno inferior. ¿Y entonces esto qué será? ¿El sistema de qué? De excitación, exactamente. Y esto ya va conectado directamente al rotor. ¿Sí o no? ¿O al estator? Al rotor, exactamente. ¿Por qué? ¿Quién va a girar? El rotor principal. El estator va a estar fijo. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos nuestro sistema de excitación, nuestra rectificación, ya está conectado al rotor principal. Ahora sí, yo voy a generar aquí ¿qué? Un campo magnético controlado por él. Por el sistema de excitación, que a su vez está controlado por el ABR. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces, si yo tengo magnetismo en el rotor, yo lo pongo a girar, ¿qué voy a obtener en la parte del estator? Voltaje en alterno, exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que complementa un alternador? Básicamente es un ventilador y un sistema de acoplamiento, que puede ser discos flexibles o valero. Hace rato lo comentábamos. Entonces, ¿cómo se comporta el devanado de un rotor principal? Como lo vimos hace rato. ¿Son bobinas en qué? ¿En serie? Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa con este diseño? ¿Por qué una va hacia el sur y otra va hacia el norte? Para, ¿no? Para generar la señal. Giro, la señal, algo más. ¿Qué quedamos que hace rato? ¿Qué hace la diferencia entre tantas cosas? Voltaje en alterna y la senoidal. La senoidal, exactamente. ¿Qué pasa si las conecto todas hacia el sur? Hace rato hablábamos de 3 conceptos. ¿Se va a generar un campo magnético, se va a generar electricidad? ¿O un flujo de electrones? No. Si se conectan en paralelo, no. Tienen que ser en serie y una tras otra en sentido opuesto para poder generar esa onda senoidal.
¿Ok? Bueno, entonces lo que tiene que cumplir es las bobinas del rotor están conectadas en serie, como se muestra. Esto es para un alternador de 4 polos. Se invierte la dirección de cada bobina con respecto a la adyacente para producir la polaridad necesaria. Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a poder ver. Vamos a tener un devanado del estator principal, un rotor de 4 polos, y siempre va a haber unos slots o una separación entre los devanados. De hecho, aquí en la imagen se ven bastante grandes, pero en realidad son milésimas, y lo que se acostumbra a poner es un papel encerado entre bobina y bobina. Lo vamos a ver en alguna foto. Entonces, para ranuras de posición de 12, es decir, ¿cuántas bobinas ven aquí? Alguien que sea de buena vista y bueno para contar. ¿Cuántos ven? De hecho, tiene que ser un número par, pero tiene que ir en función de 4 siempre. Si el generador es de 48. Entonces, por eso se llama posición de las 12. Porque cada polo abarca ¿cuántas? 12. Exactamente. Y esto tiene un porqué. Es para mejorar la onda. Entonces, cuando mi sur esté en este slot, mi onda senoidal o mi ciclo está acá. Cuando él cambie y gire un poco, mi onda senoidal ahora va a estar acá. Lo principal de aquí es que el rotor ha girado ahora unos 45 grados, se encuentra entre polos negativos y positivos, ¿ya vieron? Este pequeño espacio que yo dejo, digamos, de vacío o de aire, es el que me va a producir que la onda siempre esté en, ¿esto qué es? En 0. ¿Okay? Entonces, ¿y por qué quedamos que era una negativa y otra positiva? Bueno, una hacia el sur y otra hacia el norte. Yo me equivoqué. Una hacia el sur y otra al norte. ¿Por qué? Para que haga esta función, exactamente. Pues posiblemente la anterior estaba hacia el sur, entonces la frecuencia está acá, y cuando toque el slot con la bobina hacia el norte, la onda senoidal va a estar en la parte superior. ¿Ok? Ahora el rotor gira 90 grados hasta que el polo positivo del rotor está directamente debajo de la posición 12. Entonces por eso es que va en función de 4 o de la función de polos que tenemos, para que se comporte la onda senoidal parejita. ¿Ok? Aquí es importante, los 4 polos producirán 4 ciclos completos por cada 360 grados en una vuelta. Entonces quedamos hace rato. La frecuencia en que se mide y el hertz, ¿qué significa? Ciclos por qué? Ciclos por segundo. Entonces cuando hablamos de 60 hertz, ¿qué decimos? 60 ciclos por segundo. Si yo llevo esto aquí y digo que 2 ciclos se completarán cuando este dé una vuelta, ¿cuántas vueltas necesitaría? No. Si hago 2 ciclos, ¿cuántos ciclos tiene 60 Hz? 60 ciclos por segundo, ¿no? Entonces, ¿cuántas vueltas ya de un segundo para producir 60 Hz? Somos eléctricos, pero no matemáticos, ¿verdad? ¿Que se quede de tarea ahorita? ¿Ahorita me dicen? ¿Sí? Vale. Entonces, esos son algunos tipos de alternadores. Puede ser de 2 polos, de 4 polos o de 6 polos. ¿Cuándo ocupamos más polos? Cuando bajamos la velocidad del generador. Dijimos que hay generadores que trabajan, por ejemplo, a 1800 RPM. Pero hay generadores que podemos dar 60 Hz, pero con 900 RPM. ¿Qué cambia aquí? El número de polos. ¿Ok? Básicamente esta es la fórmula para calcular la frecuencia de un generador en base a la velocidad, el número de polos y una constante. Entonces quedamos que la velocidad en los grupos electrógenos normalmente está en ¿cuánto? En 1800 RPM. Y el número de polos que estábamos usando para el ejercicio era de 4 polos. ¿Alguien puede hacer la operación? ¿Me puede decir cuántos Hz dan? 1800 por 4 entre 120.
60 ciclos. ¿Qué pasa si yo quiero ocupar el mismo grupo electrógeno con 4 polos, pero ahora quiero que me dé 50 Hz? ¿Qué necesito cambiar? ¿Puedo cambiar la constante? No. ¿Estoy conservando el mismo número de polos? Sí, 4 polos. Entonces, ¿qué tengo que modificar? La velocidad del motor. ¿A cuánto tendría que girar para que me dé 50 Hz? ¿1600? Cerca, pero no. 1500 RPM, exactamente. Entonces yo puedo ocupar el mismo grupo electrógeno para diferentes sitios. Por ejemplo, en Argentina son 50 Hz. ¿Ok? Entonces yo puedo, en Europa son 50 Hz. ¿Ok? Entonces yo puedo ocupar el mismo grupo, pero ¿qué tengo que hacer que cambie? La velocidad de giro. Yo puedo hacer que mi motor gire a 1800 o a 1500 sin mover el alternador. El alternador no le voy a cambiar nada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo afecto el giro del motor y afecto la frecuencia del alternador? ¿Producirá el mismo voltaje? ¿Qué pasará? Por ejemplo, vamos a ponerle números a esto. ¿Qué pasa si tengo un grupo electrógeno que gira a 1800, me da 60 Hz, pero lo trabajo a 480? Si yo nada más voy y le muevo a la velocidad del motor y lo dejo en 1500, me va a producir 50 Hz. ¿Me producirá igual los 480 volts? ¿Sí o no? ¿Quién me va a decir eso? ¿Quién es el encargado de darme la regulación del voltaje? El ABR. El ABR. Si el ABR yo le digo que quiero 480, él tiene que hacer una relación de alimentación de voltaje en directa para que me genere los 480. Pero si ustedes, yo estoy seguro que se van a llevar también esto de tarea, ustedes chequen a nivel mundial qué voltajes son los que se utilizan con 60 Hz y qué voltajes son los que se utilizan con 50 Hz. Y verán que no son los mismos. A 50 Hz, por ejemplo, ven voltajes como 380 y no 440 ni 480. ¿Ok? Entonces, eso igual, ustedes llévenselo de tarea porque igual, quién sabe, si alguno de ustedes tenga que volar a Alemania o España a ver un generador que trabaje a 50 Hz, y si tenemos la idea de que va a trabajar con un voltaje como acá, pues ya estamos perdidos, ¿no? Entonces todo eso es bastante interesante saber cómo ocurre. ¿Ok? Bueno, esta es alguna tablita respecto al número de polos y la velocidad. Entonces, lo que hace rato veíamos, ¿no? Hay alternadores muy pequeñitos. Por ejemplo, hay unos que inclusive los llevan ahora en los carritos estos, los food truck. No sé si alguien los haya visto, los carritos de comida. O, por ejemplo, ambulancias. Traen generadores muy compactos, muy pequeñitos, de 5000 watts. O una platita. Estos, generalmente lo que hacen es, por el término de espacio del alternador, usan alternadores de 2 polos. Pero los usan a 60 Hz. Entonces, el motor tiene que girar ¿a cuánto? De 1600 RPM. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es la aplicación ya de la fórmula y digo, pues, es una muy buena guía. Ahora, hay una parte crítica que es como la columna vertebral dentro del ensamble de un alternador, que son el sistema de amortiguamiento. Son unas barras que literalmente tienen que sujetar el alternador. Ustedes, ahorita hay una foto de lado, lo van a ver aquí. Todas estas son barras de amortiguamiento, porque cuando yo induzco un campo magnético, también induzco una fuerza. O sea, al final es un giro, estamos de acuerdo. Entre más demande yo, él va a tratar de conservar el mismo giro. El giro no tiene que cambiar, tiene que girar a 1800 RPM. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ejercer más fuerza que dinámica sobre la parte del alternador. Si esto no se tuviera, literalmente la carcasa puede no girar, pero sí que se torcería, exactamente. O sea, la fuerza dinámica del alternador vencería la rigidez que tiene la carcasa, produciendo daños. Entonces, para eso se usa este tipo de barras. ¿Ok? Entonces, ayuda a amortiguar las oscilaciones de velocidad que resultan de irregularidades cíclicas en el motor. Este fenómeno se conoce como line flicker y estabiliza el sistema mecánico del ensamble del núcleo con las láminas del rotor.
Recuerden que esto lleva laminitas muy delgadas, hace rato mencionábamos. Entonces ellas son las encargadas de mantenerlas en su posición. ¿Ok? Ayuda a balancear y repartir la carga con otros generadores que se encuentran en paralelo. ¿Qué pasa cuando tenemos más grupos conectados en paralelo? Uno al otro puede verse como una carga y puede tratar de alimentarse. Y entonces en lugar de ser un alimentador, puede empezar a inducirse, comportarse como una carga. Ese efecto lo conocemos como motorización. Es decir, que ahora él se comporta como una carga y el otro lo va a empezar a alimentar. Entonces, para esto usamos este tipo de barras. Inclusive, hace rato hablábamos de cuando entramos mal en sincronía. Cuando entra mal en sincronía y no se produce un corto, literalmente el motor tiembla, o sea, cabecea. Entonces, ¿quién es el encargado de absorber eso? Estas barras de amortiguamiento. ¿Ok? Créanme, quien se dedique a esto, yo espero que nunca le toque ver cómo un motor se motoriza, pero es algo que ya mejor tienes que correr porque ya no hay forma de pararlo. O sea, literalmente él se induce el campo magnético y ahora va a tratar de girar al revés. O va a girar en el sentido que lleva, pero se va a desbocar. O sea, hasta que ya se saque las manitas, decimos nosotros, mecánicamente, o que el generador literal se funde por la alta temperatura que puede generar dentro. O porque está girando y pierde su velocidad y a lo mejor la flecha puede salir. O sea, es un daño catastrófico. La verdad es que sí es algo que no me gusta ver. Pero bueno, estos son algunos daños que se producen en el sistema de amortiguamiento cuando no está bien balanceado. Literalmente esas barras se van. ¿Ok? Estos son algunos, no sé si se alcance a ver, pero bueno. Esos son algunos daños. Esta varilla está completamente rota. Esta está degollada. Y de hecho esta soportó pero fisuró la carcasa del rotor. ¿Vale? Bueno. Entonces, quedamos que ya tenemos las terminales de salida. ¿Ahora de quién? Del estator principal. ¿Ok? Ahora, ¿hay de 12 puntas o 6 puntas? Cuando tenemos 12 puntas, son reconectables. Podemos trabajarlos a diferentes voltajes. Y el arreglo puede ser en delta o en estrella. ¿Quién ha visto bobinas? ¿Quién ha abierto un motor de inducción? ¿Sí? ¿O lo ha visto, por ejemplo, por el lado del ventilador? Sí se ve, ¿no? Cómo están las espiras, las bobinas. Inclusive hay varios tipos de arreglo, ¿no? El más conocido es que jaula de ardilla, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto va en función de la longitud, del calibre del material y del número de vueltas. Ok, entonces vamos, aquí tenemos, es la amplitud de la bobina, el número de vueltas, el conductor, la altura y varios otros aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para dimensionar un grupo electrógeno. Entonces este es el ensamble de un modelo P80 que es aproximadamente a partir de 2-3 megawatts más o menos. Entonces es bastante robusto y si ustedes se dan cuenta, este es el devanado, estos son los devanados del estator principal. Entonces esto ya está con un aislamiento que es una resina epóxica. ¿Para qué? Para mantener el aislamiento dentro de cada bobina, porque si no, ¿qué pasaría? Serán cortos, ¿ok? ¿Qué me ha pasado, por ejemplo, aquí? Que a la hora de instalar, a alguien se le va un tornillo, se arranca el motor y entonces el tornillo, con que rompa un aislamiento, puede entrar en corto con el mismo núcleo del rotor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos de 12 puntas? Tenemos el rotor principal de 4 polos. Tenemos las 48 ranuras que dijimos o slots, el núcleo del estator y los pasos completos que sería 1, 13. ¿Qué significa eso? Que cada 13 slots vamos a poner la bobina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes se dan cuenta, contamos, ¿cuántos son de aquí hasta acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es decir, del 1 al 13 vamos a conectar la bobina. Y así nos vamos a ir en pasos de 2/3. Entonces esta es una bobina. Dividimos, ya vieron que se divide entre 12. Y lo que hacemos es ponemos de la 1 a ¿cuál? ¿Qué número sería esta?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces de la 1 a la 9, de la 2 a la 10, de la 3 a la 11 y de la 4 a la 12. ¿Para qué se hace esto? Ustedes lo van a ver, no sé si ya lo hayan visto, pero es una para mejorar la parte de transitorios durante la carga, es decir, que no caiga el voltaje y la frecuencia, y dos, porque ocurren fenómenos de oscilamiento dentro de la gráfica senoidal que tenemos. Entonces hay ciertas cargas que se comportan, o decimos cargas, cargas no lineales, es decir, son cargas dañinas para el alternador. Entonces este arreglo nos permite que ese tipo de deformaciones de la onda senoidal no dañe a los equipos y que no se dañe él, porque al final él va a ser el encargado de absorber todas esas ondas dañinas o todas esas variaciones que puedo tener en la onda senoidal. Pregunta, ¿qué es más dañino para un equipo eléctrico? ¿La frecuencia o el voltaje? La frecuencia. Le hace más daño la variación de frecuencia que la variación de voltaje. Por ejemplo, sus computadoras pueden operar en un rango de voltaje bastante grande, más o menos como de 100 volts hasta 180, y unas que hasta de 220 soportan. Pero ¿qué pasa con los hertz? De 50 a 60. ¿De 50 a 60? No. 60. De 62 a 58. O de 57 a 60. O sea, trae una variación de 3 hertz, no más. Porque su tolerancia no es tan grande, porque ahí te estás metiendo con la onda senoidal, entonces es más dañino, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de arreglo? Ayuda a absorber ese tipo de deformaciones de la onda senoidal. ¿Okay? Y así vamos poniendo las bobinas. Ustedes se dan cuenta que ya pusimos 4 bobinas, pero ahora vienen las demás. Entonces yo me recorro aquí, quedamos que 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios de 12? 8. Entonces cada 4 yo me voy recorriendo, cada múltiplo de 4 yo me voy recorriendo, y así es como se van armando las bobinas. ¿Ok? Y al final nosotros vamos a tener la salida ya en corriente alterna, y la podemos tener en 12 puntas, y podemos tener varios tipos de arreglos. Esta es una foto de terminales ya para corriente alterna. Entonces de un lado tengo la salida del alternador y del otro lado tengo la medición y tengo ya la salida al cliente. ¿Okay? Puedo tener todos esos tipos de arreglo. Puedo tener rangos de voltaje para estrella o para estrella en paralelo, y me puede permitir estos rangos de voltaje. El mismo alternador puedo operarlo en diferentes voltajes solo haciendo una reconexión al exterior. ¿Ok? Y los devanados están conectados en grupos de 6. Los grupos pueden ser conectados por fábrica o por el cliente. Es decir, ya vieron que aquí son 6. Se refieren a las bobinas. ¿Ok? Entonces vienen conectados ya sea en paralelo o en serie. Pueden ser en estrella o pueden ser en delta, dependiendo del voltaje que yo necesito. Entonces, por ejemplo, un alternador trifásico puedo volverlo monofásico, solo haciendo un arreglo. ¿Ok? Y este es un estator principal con 6 terminales. Aquí sí ya no se puede hacer cambios. Pues cuando ustedes se enfrenten, ya si algún día les toca un grupo electrógeno y en algún momento necesitan hacer un cambio de voltaje, la recomendación es que se pida de 12 puntas o que sea reconectable. Si va a ser fijo y sobre todo arriba de 1 mega, ya no existen reconectables, siempre son de 6 puntas, porque realmente, y haciendo un cálculo más o menos, la potencia de 1 mega en corriente sería alrededor de unos 7000 amperes en 480 volts. Entonces, perdón, menos, como de 4000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos una corriente tan grande, es una condición insegura. Inclusive por normatividad ya es muy poco probable que se apruebe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arriba de 1 mega ya trabajamos con voltajes más grandes, porque quedamos hace rato que si yo subo el voltaje, ¿qué baja? La corriente. ¿Ok? Bueno, esos son igual algunos arreglos y de cómo se hace, por ejemplo, el sensado. Podemos tener aquí a lo mejor voltajes de 480, o bien podemos tener inclusive media tensión.
Entonces, para el sensado que yo necesito del ABR, necesito mandarlo en alterna y en voltajes ligeramente pequeños. Por ejemplo, puede ser aquí 208. ¿Ok? Entonces, esos son algunos tipos de devanados o de códigos con los que nosotros identificamos para qué voltaje y para qué frecuencia puede trabajar y cómo viene el arreglo. Inclusive yo los invito, es nuestra página, y acá es un poquito el comercial. Ustedes pueden entrar y encontrar más información técnica porque es una página abierta para ustedes en Stanford-ABK. AVK. Es la página principal de grupos electrógenos y ustedes pueden encontrar dibujos, memoria de cálculo, manuales, etcétera. Y pueden darse cuenta y empezar a revisar información un poquito más precisa y más técnica del comportamiento de los generadores. ¿Ok? Estas son conexiones principales. Si ustedes se dan cuenta, ¿recuerdan la otra foto donde estaban las otras terminales? ¿Qué diferencia ven ustedes? Principal, así. A ver, déjame pongo la. Así rápido. Así está. Por ejemplo, esta se ve así como muy sencilla, ¿no? Realmente es una base que funciona como aislamiento. Tenemos aquí que espárragos, tuercas y terminales, ¿no? Eso es todo. ¿Y acá qué podemos tener? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí ya vemos algo más complejo, ¿no? ¿Por qué creen? Sin miedo. Sí, la capacidad puede ser, y sobre todo el voltaje de operación. Aquel puede ser para hasta 480 volts. ¿Por qué? Porque la normatividad te exige que tengas una base de aislamiento de cierto material y de cierta capacidad. Pero aquí el tipo de conexión para poder aislar esta fuente de voltaje, que a lo mejor es en 4160 o en 13800, tienen que ser conocidas como botellas. Botellas de aislamiento o botellas cerámicas. La altura, la dimensión nos da el aislamiento. Otra cosa, si ven estas cajitas rojas acá atrás, y ven unos cables que salen, ¿sí? Esos son unos TPs. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Es bajan el voltaje que yo tengo aquí de operación, lo bajan a una caja de control para que yo pueda censar. Porque en mi control yo no puedo meter una fuente de alimentación de 13.8, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso es esa es la principal diferencia, ¿no? Otra es, por ejemplo, miren, véanlo, ya vieron que viene completamente sellado, solo vienen los puntos de contacto al exterior. Y el otro realmente sí se veían hasta los cables de donde venían. Entonces, todo eso es por normatividad, por seguridad y por diseño, ¿no? Entonces, para MV o HV, que es Medium Voltage y High Voltage, podemos tener tipos de conexiones con botellas. Entonces, básicamente, nosotros vemos aquí la salida del cable de los devanados, pero no vamos a poder tener acceso, digamos, al cobre, al devanado que está al interior del... ¿Por qué? Por la remanencia, por el voltaje que está presente, por seguridad, ¿no? Entonces, inclusive por seguridad del propio equipo, para que no le entre nada. ¿Ok? Y vamos a ver estos CTs, inclusive TPs, para la parte de sensado del ABR. ¿Ok? Y ya vamos a ver aquí aislamiento. Este es un ABR, este es un modelo digital. ¿Ok? Y este es un modelo automático digital, pero digamos que este es el de gama media. Realmente es un dispositivo de este tamaño, no más grande, muy pequeño, y él ya cumple con su lógica y sus sistemas de seguridad. Al final de ¿esto qué voltaje opera? 5 volts. O sea, tiene una fuente de alimentación, por ejemplo, puede ser en 12 o en 24 y su salida es de 5 volts, de 0 a 5. Entonces realmente los voltajes son muy pequeñitos, y esto es a lo que yo refería. Es una sola parte del grupo electrógeno donde vemos control y electrónica. ¿Ok? ¿Cómo se comporta el ABR? Bueno, el ABR lo que va a hacer es, hay dos tipos de excitación, una que conocemos como autoexcitados y otra que le llamamos PMG, que al principio creo que por ahí vimos el término de PMG, si no ahorita lo repetimos. Entonces, el ABR va a ser el encargado de regular el voltaje de salida del alternador, pero ¿cómo lo regula? Regulando el campo de excitación del excitador principal. Entonces, él, cuando arranca el grupo electrógeno, él es el encargado de inyectar un voltaje en corriente directa al sistema de excitación. Después que quedamos que hace el sistema de excitación,
Ese voltaje en corriente directa, ¿qué le pasa? No, primero ¿qué hace? Yo lo inyecto aquí al estator. Cuando el rotor gira, ¿qué produce? Un voltaje en alterna. Y después pasa ¿por qué? Por un rectificador de diodos. Y este energiza entonces el rotor principal, lo magnetiza, y el estator principal, o es donde se genera ya la corriente eléctrica, perdón, el flujo de electrones, y ya tengo aquí un voltaje. Entonces primero yo inyecto en directa y después hago un sensado. Si mi voltaje está de acuerdo al parámetro, entonces mi ABR lo controla. ¿Cómo lo controla? A través de pulsos. No es que todo el tiempo esté inyectando 3 volts, sino él tiene que estar regulándolo. Entonces, si mi fuente principal o mi generación tiene que estar en 480 volts, y a lo mejor yo ya voy en 481, el ABR inmediatamente baja el voltaje de excitación. Y tiene que estar regulando ese voltaje. ¿Ok? Cuando tenemos con un interruptor electrónico, significa que el ABR va a estar switchándolo. O sea, va a estar jugando con él, ¿no? Va a estar entrando y saliendo para mejorar el desempeño o la excitación del grupo electrónico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener sensados entre 170 y 240 volts. Cuando tenemos alternadores en media tensión, por eso tenemos que usar TPs para convertir el voltaje de alta a baja y que yo la pueda sensar. ¿Ok? Y la entrada de CA puede estar en el estator principal de 170 hasta 240, también para sistemas monofásicos. ¿Ok? Bueno, entonces el ABR enciende y apaga la entrada de potencia de corriente directa de 50 a 60 veces por segundo. Pues cada segundo, él ya 50 o 60 veces llamando pulsos electrónicos para que la regulación de voltaje sea precisa. Más o menos la oscilación de voltaje de estos grupos tiene que estar en más o menos 5% de su voltaje nominal. No puede ser mayor porque entonces nos salimos en normatividad. Entonces por eso tiene que trabajar tantas veces por segundo. ¿Ok? Y esto es lo que hacen. Básicamente trabajan con un circuito de diodo para poder lograr eso. Entonces tenemos un diodo, lo que hablábamos para rectificar la onda, es más o menos la genera así. Pero en esto, entre las crestas tenemos que un espacio sin regulación. Por ejemplo, ahí podemos tener una pequeña caída de voltaje. Entonces lo que nosotros usamos es básicamente un SCR, que es que un diodo con ¿qué? ¿Un qué? Un tiristor, que al final de cuentas se comporta como un diodo, pero es un diodo con compuerta, ¿no? Es un diodo que podemos estar abriendo y cerrando para que permita el flujo de corriente directa. ¿Y por qué es un diodo? ¿Cuál es la función principal de un diodo? Eso de que fluye la corriente en una dirección. En un solo sentido, exactamente. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna fuente externa o algo que nos invierta el sentido, él es el primero que va a proteger al sistema. ¿Ok? Y tenemos también los sistemas de excitación por separado o PMT. Estos son algunos ejemplos de autoexcitado. Cuando nosotros quitemos las tapas, este es el ABR, pero nosotros no vamos a ver nada aquí, solo vamos a ver el sistema de excitación. ¿Qué pasa con otros sistemas que se llaman sistema de excitación por separado o PMG, que es un generador de magneto permanente? Es decir, va a tener un sistema de excitación auxiliar que va a despertar mucho antes que el propio ABR. Recordemos que el diseño del ABR es que él se alimente de la fuente de salida del alternador y que esté sensando. Entonces, por algún segundo puede ser que él tarde en regular el voltaje, no sea tan preciso. Cuando tenemos PMG, lo que nos va a permitir es que el sistema de excitación sea de inmediato. ¿Por qué? Porque tiene un rotor magnético y es altamente saturado, con mucha remanencia. Entonces es muy poco probable que él se llegue a descargar de ese campo magnético. Entonces siempre va a estar disponible. Él puede ser de 8 polos y puede producir de 100 Hz hasta 120 Hz. Entonces la velocidad de giro, ¿qué pasa? Sigue siendo la misma, pero ¿qué cambió?
el número de polos con respecto al excitador principal. ¿Ok? Y es un estator de magneto permanente trifásico de 170 a 220 y provee la potencia necesaria para el ABR. Entonces, si nosotros lo vemos ya el arreglo, este es un PMG. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, es otro que. De hecho, este es un superimán, así. Es un imán. Entonces, lo que él hace es, como ya tiene un embobinado, él va a generar rápidamente un ¿qué? Un campo, y ese campo que se va a convertir en, o va a generar un ¿qué? Un voltaje, y va a alimentar inmediatamente el ABR. Este es el rotor, y este es el estator. De hecho, más o menos de estos pueden ir de varias capacidades, pero un equipo de 500 kilowatts tiene un PMG más o menos de ese tamaño. Cuando ustedes lo acercan, por ejemplo, a unos 5 centímetros, literalmente el imán se mete o sea, el rotor se mete al estator inmediatamente. O sea, la fuerza magnética que tienen es muy grande. Entonces, por eso es que este siempre va a estar listo para poder alimentar el ABR. Ese es el ensamble, siempre lo vamos a encontrar del lado frontal del alternador. ¿Ok? Y básicamente esto es lo que va a hacer. Va a estar acoplado el rotor y el estator, el PMG, y entonces él va a ser el encargado de alimentar el ABR de inmediato. Entonces, en cuanto el generador da un giro, él ya está listo para despertar al ABR. O sea, él luego le da el pulso, lo despierta, e inmediatamente el ABR empieza a sensar y empieza a regular el voltaje. ¿Cuándo se ocupa también el PMG? Cuando tenemos cargas muy delicadas al cambio de frecuencia y al cambio de voltaje. Por ejemplo, un data center. ¿Ubican bien un data center? Tiene equipos que son de precisión, por ejemplo, los aires acondicionados. Su regulación de voltaje o su cambio de voltaje no puede ser mayor al 10%, si no se dañan. Los UPS, por ejemplo, si tienen una variación de voltaje de más o menos 10%, pueden tener daños. Y si hablamos de frecuencia, hay unos que tienen hasta protecciones para más o menos 1% de frecuencia. Entonces, a veces no se dañan, pero solo se protegen. Entonces, el PMG me va a permitir ayudar a alimentar ese tipo de cargas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la rectificación de onda completa del PMG va a ser más parejita. ¿Ok? Hay otros sistemas que se llaman IGBT. Estos quedamos que más o menos me dan ¿cuántos? 120 Hz, ¿no? Para 60 Hz en generación. Hay un sistema que se llama IGBT de aproximadamente 500 Hz y me da cada 2 milisegundos me da un pulso. Entonces, la cantidad de pulsos por segundo, ustedes ya la tendrán en mente, ¿no? ¿Cuánto es 2 milisegundos por 60? Sí, 120. 0.12. O sea, en 0.12 segundos, o sea, en una décima de segundo, ¿ya cuántos pulsos dio? ¿Ya lo sacaste? 60. ¿Vale? Entonces es relativamente muy intuitivo. Entonces, lo que hace el transitorio, la rectificación de onda es prácticamente exacta. ¿Ok? Y este, digamos, es un diagrama de bloques donde se puede entender mejor para qué sirve, dónde se instala y cuál es su función. Entonces, esto en resumidas cuentas es todo lo que vimos anteriormente con un diagramita de bloques. Quedamos que el ABR va a ser despertado por quién o alimentado por quién. ¿Este qué es? PMG. Alimenta el ABR, lo despierta, él inmediatamente inyecta corriente directa. ¿A quién? Al excitador. El excitador genera corriente alterna, lo rectifican los diodos, entra ¿a qué? Al rotor principal y se genera entonces el voltaje necesario. ¿Ok? Resumidas cuentas es eso. ¿Cuáles son algunas ventajas? Bueno, mantiene la corriente fluyendo en condiciones de falla de cortocircuito, eso sí es importante.
Los equipos de generación tienen que tener una capacidad de poder alimentar la carga aunque esté en cortocircuito o soportar una sobrecarga. Los alternadores que nosotros manejamos soportan 300 veces su corriente nominal. Entonces, si por ejemplo, o 3 veces su corriente nominal, si un alternador está diseñado para soportar 1000 amperes, pero tiene que alimentar un motor de inducción y ese motor, su pico de arranque llega a ser de 2000 amperes, lo puede alimentar siempre y cuando no dure más de 10 segundos. Entonces, puede llegar hasta 2000 amperes sin sufrir daño y después baja otra vez a su corriente nominal. ¿Ok? Eso es, de hecho, por normatividad, lo marca UL. Entonces, igual, cuando ustedes les toque, porque no necesariamente van a estar en campo, a lo mejor van a estar licitando, o la gente que nos está viendo es la gente de diseñar, de licitar, entonces pueden demandar eso en sus licitaciones para que, pues digamos, estemos compitiendo o comparando manzanas con manzanas, ¿no? Y que a la vez su sistema sea seguro también. ¿Ok? Entonces, la operación en la máquina no se ve afectada por problemas de distorsión en la onda, lo que hablábamos hace rato. Hay veces que cargas nos distorsionan la onda, entonces nosotros tenemos que tener sistemas que nos ayuden a que esa onda no se mueva. Mejor y más rápido el arranque del generador y no depende del voltaje residual. Hace rato hablábamos de la remanencia que tiene que tener el sistema de excitación. Ahí ya no dependemos de él, dependemos básicamente del PMG, que en teoría siempre está cargado. ¿Ok? Mayor capacidad de respuesta a los cambios de carga y el suministro aislado de potencia para el regulador. Entonces, esto nos ayuda para proteger de picos de voltaje debido a condiciones de falla en la distribución. ¿Ok? Rápido vamos a dar un tema de índice de IP, índice de protección IP. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? ¿Sí? Antes de pasar acá ¿alguna duda sobre el ensamble del generador? No sé si alguien que esté conectado tenga alguna duda, no sé cómo acá. Digo, es mi primera vez y espero que no sea la última. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Ok, perfecto. Entonces, ¿seguros? ¿Todo bien? De acuerdo. Vamos a hablar de índice de protección muy rápido. ¿Alguien ha visto en equipos eléctricos el índice de protección? ¿O IP? ¿Sí o no? Por ejemplo, Samsung, esto lo convirtió en oro el año pasado, porque los primeros celulares que salieron para meterlos al agua, ¿qué decían? Que traían un IP que nadie, los Samsung o los Galaxy, el iPhone, ya ahora los puedes meter al agua, ¿no? Literalmente tienen una resistencia, bueno, ya están aislados o encapsulados para que no se les meta el agua a cierta profundidad. Es porque cumplen con un índice de protección. Básicamente, un IP8. IP8 no, es un IP66, que ya es a prueba de polvo y agua. Ahorita vamos a ver cada uno, ¿no? Entonces, esto aplica para generadores, para equipos eléctricos, por ejemplo, para gabinetes. Ese tipo de gabinete, donde viene un breaker, lleva un EMA o un IP, que al final de cuentas es un índice de protección. El primer número que me va a dar, la protección contra objetos sólidos o polvo. Y el segundo, contra agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la protección mecánica? Bueno, el IP1 es cualquier cosa más grande a 50 milímetros de diámetro, o sea, la mano, que digamos es el básico, y cumplimos con alguna guarda de protección. ¿Ok? En el caso de los alternadores siempre vamos a ver guardas en la parte del ventilador y en la parte de la admisión del aire. ¿Ok? El IP2 es cualquier cosa más grande de 12 milímetros. ¿No? El IP3, cualquier cosa más grande que 2.5 milímetros. El IP4, cualquier cosa más grande de 1 milímetro. Si ustedes se dan cuenta, cada que subimos de IP en el primer índice, se reduce el espacio. Entonces, aquí es donde se empiezan a implementar tecnología nueva para la parte de ventilación, porque literalmente, ¿qué estoy haciendo? Sellándolo, pero por algún lado tiene que entrar aire para poder ventilar o disipar el calor. ¿Ok? Entonces, hay diferentes tipos de sistemas de enfriamiento. Puede ser que yo tenga que enfriar esto con algún fluido al exterior, ¿ok? Y evitar que entre aire. IP5, sin depósito de partículas dañinas, es decir,
completamente sellado, y el IP6 ya no entra nada. ¿Ok? Sin embargo, para este tipo de alternadores, la verdad es que el costo es muy caro, porque tienes que diseñar sistemas de enfriamiento y sistemas de seguridad que sean fáciles para servicio, pero que a su vez cumplan con el 0% de entrada de cualquier objeto o polvo. ¿Ok? Ahora vamos con el segundo, que sería agua. El IP1 es agua cayendo verticalmente, el IP2 gotas cayendo a 15 grados respecto a la vertical, el IP3 cayendo a 60 grados respecto a la vertical, o sea, más o menos una protección contra lluvia. ¿Quién ha visto, por ejemplo, que los transformadores son sellados? ¿Sí o no? Generalmente los de pedestal o los de poste son sellados. Generalmente aquí entran en IP3. Por ejemplo, nuestros alternadores cumplen con IP23, los industriales. Entonces ya quedamos que el IP23, el 2, ¿qué me dice? ¿Cuántos? ¿Cuántos milímetros? ¿No deja pasar? 12. ¿12? El IP2. ¿El IP2? A ver, 12. 12, ajá. ¿Y el IP20? ¿Y el 3 qué me dice? 2.5. Que soporta agua cayendo a 60 grados respecto a la vertical. ¿Ok? No es que sean a prueba de agua, no. Tienen esa condición, pero por ser un componente eléctrico siempre tiene que ir dentro de un recinto. ¿Ok? Hay veces que me dicen, bueno, es que si cumple IP23, pues nada más le hago un techito y ya. No, o sea, tiene que tener un cuarto, generalmente van en un cuarto eléctrico. ¿Ok? El IP4 es spray de agua desde cualquier dirección e ingreso permitido es limitado. O sea, ya aquí ya hablamos inclusive de rocío de agua que no puede entrar. El IP5 hablamos de chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. Aquí, por ejemplo, yo honestamente no he visto un IP5, o sea, arriba de IP3 yo no he visto en lo particular, pero sé que sí existen, sobre todo para la parte de turbinas. Ahí sí, porque realmente la parte de humedad existe mucho en la parte de turbinas o también en plantas hidroeléctricas. Al final sí, el punto de rocío es tan grande que tienen que poner el alternador casi sellado. ¿Ok? El IP6, chorros de agua a alta presión a grandes ondas. Y finalmente el IP7 y 8, que sería inmersión o subinversión de agua, que básicamente es así, inundados. Yo la verdad es que tampoco me ha tocado ver de estos, y en esto no tenemos, o sea, realmente no hay hasta ahorita que yo haya visto un mercado para industrial que cumpla con esto. Al final son completamente sellados y son para sumergir, ¿no? Entonces, ¿quedó claro lo de IP? Yo creo que lo habían visto antes, pero no tan práctico. Eso es lo referente al alternador, pero digo, ustedes salgan acá y empiecen a ver sus equipos electrónicos y van a ver que sí traen un índice de protección, sobre todo a nivel industrial. O sea, ustedes pueden ver un gabinete de control, pueden ver a lo mejor una lavadora industrial, pueden ver algún sistema eléctrico y sí tienen que cumplir con un nivel de IP. Su cargador de laptops, por ejemplo, hay unos que sí cumplen con un IP. Entonces eso ustedes lo pueden empezar a revisar. ¿Ok? Esto es un poquito más para la gente que va a estar en campo, la gente que nos está viendo también remotamente o que nos está escuchando. Es la parte de recomendaciones de instalación. Yo les digo, yo espero que ustedes cuando lleguen al campo laboral, muchos a lo mejor vean subestaciones, muchos vean la parte de instalación, a algunos nos tocará seguro vernos en el futuro en la parte de instalación o dimensionamiento de generadores. Yo los invito a que vean el manual T030, que está igual disponible en una página abierta de Cummins, se llama Power Suite, sí, powersuite.com. Entonces lo pueden descargar, está en PDF, está en inglés, también les va a ayudar para practicar su inglés. Y van a poder encontrar recomendaciones, cálculos exclusivamente para grupos electrógenos, y el manual está diseñado por Cummins, pero es aplicable a cualquier marca de grupos electrógenos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo importante de la instalación? Bueno, cuidar todos los aspectos, sobre todo la seguridad.
Eso es lo primordial para Cummins y actualmente para cualquier empresa, es la seguridad personal ante todo. Entonces, por ejemplo, este es un grupo electrógeno bastante pequeño, es un generador, yo creo como de 30 o 50 kilowatts, no más. Para nosotros es pequeño, tiene un sistema de escape, lo que hace rato dije es un patín, el alternador con su tablero de control, motor y radiador. Pero ¿qué es lo que vemos aquí de raro? Que hay mucha gente con demasiada iniciativa. Hay gente que no toma en cuenta la parte de servicio ni la parte de seguridad y crean mucho menos normatividad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace cosas como estas. Entonces, yo les aseguro que esta instalación incumple cualquier normatividad de seguridad, de eléctrico, mecánico, de servicio, etc. Pero al final, bueno, ahí está, y supongo que va a estar operando. Entonces, al final, lo que se trata aquí es de que mostrarles algunas imágenes de cosas que sí se pueden hacer, cosas que también se pueden hacer, pero que no debemos hacer, y que al final siempre es bueno tomar algo de normatividad para tomarla como guía. Entonces, el manual de 030 también está regulado o está enfocado a cumplir normatividad internacional, ¿no? Esta es otra, por ejemplo, ubicación y acceso, hay que tener siempre despejado, sobre planchas de concreto, son generadores como de 500 kilowatts, y es lo que les decía, la verdad es que digamos que se ha desarrollado ya tanta la tecnología que ustedes realmente ya inclusive ya no se distingue claramente el acoplamiento, ya no son tan rudimentarios, tú lo ves como un solo equipo. Entonces, en el caso de nosotros, como Cummins, construimos o somos fabricantes de motor, alternador, control, patín, radiador, todo. Entonces, siempre que vean un equipo de este color que diga Cummins Power Gen, seguro que es nuestro, sin ningún problema. ¿Okay? Este es otro equipo, y la recomendación aquí es, aquí adentro hay un motor bastante grande, es un equipo de 1250 kilowatts a 480 volts, pero lo que aquí hicieron es igual una irregularidad en la parte de seguridad, porque aquí dejaron una escalera, pero si ustedes ven es una escalera tipo marino. Entonces, cuando tú quieras bajar una pieza de aquí, de un motor, no sé, por ejemplo una cabeza que pese alrededor de unos 50 o 100 kilos, pues realmente no vas a poder, vas a tener que usar algún equipo adicional, un montacargas o alguien que te ayude a bajarlo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Recordemos que ustedes van a estar en la parte laboral dentro de poco y muchas veces desconocemos de todo esto, de las medidas de seguridad que nosotros tenemos que dejar, y que sobre todo que hay gente que va a llegar a hacer servicio cuando nosotros nos vayamos. ¿Okay? Entonces hay veces que te dejan un pasillo de 50 centímetros para hacer servicio. A lo mejor pues yo sí entro de lado, ¿no? Pero ya no voy a poder trabajar. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Para eso hay normatividad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social te regula todo eso. Pero si no, hay normas internacionales. ¿Ok? Este, por ejemplo, es una instalación en Tuxpan, Veracruz, para el puerto de carga y descarga de contenedores. Estos son 4 generadores, cada uno de 2 megawatts en paralelo, y generan a 4160 volts. Entonces, si ustedes ven, el arreglo es muy diferente, y este es un tablero de sincronía. O sea, acá están los interruptores. Entonces, igual, o sea, esta es una instalación más o menos bien, pero ahí les va. Un ejemplo es, ¿se acuerdan ustedes que hace como 2 años hubo, no más, como 3 años, hubo un tsunami en Japón, donde una central eléctrica se fisuró, literalmente, ¿sí? Y hubo radioactividad, o sea, sí se escapó algo de radioactividad. Bueno, la principal razón por la que se me fue ahorita el nombre, el reactor falló, fue porque se quedó sin sistemas de control. O sea, sí había un protocolo para poder apagar el núcleo, o sea, para poder enfriarlo y dejarlo, digamos, en espera, a reiniciar todo el sistema. Hay un protocolo, dura determinado tiempo, pero se puede. Pero ¿qué pasa? Que las plantas de emergencia estaban en el subsótano de la planta nuclear. Entonces, cuando llegó el tsunami, pues obviamente se fue la acometida, como el problema que tuvimos hace rato acá, se quedaron sin luz,
y todos los sistemas de emergencia trabajaban en directa y tenían baterías. Pero esas baterías necesitan cargarse de algún lado. Entonces, con la inundación, lo primero que se llenó fue el subsótano. Los generadores fallaron de inmediato y entonces ellos pudieron trabajar hasta que las baterías se acabaron. Les dieron como 15 o 20 minutos. Por eso es que el reactor no cumplió su proceso de enfriamiento y de apagado para poder ser más seguro. Entonces, lo que les digo, ustedes no solo van a estar en la parte de diseño, sino van a estar ustedes en la parte de diseño, implementación, servicio, puesta en marcha, créanme, de todo. Entonces hay que tener en cuenta todos estos tipos de aspectos, ¿no? Y era algo tan sencillo. Si quieres algo tan sencillo como que alguien dijera, ay, pues hubieran puesto en la azotea y ya. Pero bueno, había que tener en cuenta muchos más aspectos, ¿no? Y al final, pues son inclemencias de la naturaleza que están fuera del alcance del poder humano. Ese es el tablero de sincronía y ese es el tablero de fuerza. Es lo que les decía, cambia mucho la parte de instalación. Pero siempre hay áreas de mejora. Eso tienen ustedes que también tenerlo muy presente. Por ejemplo, este es un tapete de seguridad para aislar, para que tú no te comportes como tierra. Pero ¿cuál sería lo recomendado? Que este tapete cubriera toda la parte del tablero, ¿no? Por lo menos. Y que inclusive el tapete estuviera instalado como un paso peatonal para que los superarios siempre estuvieran pasando por ahí. Porque al final, al tener una fuente de voltaje un poco grande, siempre estás en constante peligro que sufras una descarga, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Es alguna otra instalación? Lo que decíamos, el sistema de montaje de un grupo electrógeno conlleva muchas cosas. Es mecánica, electricidad, electrónica, les decía yo, civil, estructural. Por ejemplo, hay quienes se enfocan exclusivamente en cumplir normas para tuberías de combustible, para dimensionar tanques de combustible. Entonces, pues en algún momento a ustedes les puede tocar, ¿no? Este es otro tipo de instalación y la instalación cambia, depende del proyecto y lo que se necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes ven estas líneas, son como, es cableado, ¿ya lo vieron? Aquí se ve como una tubería. Entonces, por ejemplo, ¿esto ayudará al servicio? Si un día sufre un daño, ¿qué hay que hacer? Demoler, ¿no? Romper. Entonces hay cosas que a veces les digo tienen puntos de mejora. A lo mejor para mí, digo, pues es que nunca va a fallar. Pero yo he dicho que los perros nunca tienen palabra. ¿Lo dije? Esos son los únicos que no tienen palabra. Entonces siempre hay que procurar pensar en que alguien más, algún momento, va a dar servicio. ¿Ok? Estos son algunos otros diseños. Este, por ejemplo, eran 54 generadores en paralelo. De hecho, Jerónimo, mi compañero, él vio un proyecto aquí en Zacatecas, ¿verdad, Jerónimo? Era para CFE, era renta de, ¿qué? ¿200 generadores? 160 megawatts. 160 megawatts, a base de puros generadores a diésel. Entonces, hay veces que el proyecto puede ser por un tiempo, pero tienes que tener en cuenta muchos aspectos para poder tener siempre las condiciones más seguras para el operario y para la propia instalación. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿De ahí? ¿Nadie? Ya se fueron todos. ¿En serio preguntas? ¿Nada? Perfecto. Bueno, entonces, pues yo les agradezco el tiempo. Espero no haberlos aburrido mucho. Les vuelvo a reiterar, mi nombre es Luis Carrillo, estoy encargado de aplicaciones para México y Centroamérica. Yo espero que les haya gustado, que haya buen feedback. No sé si por ahí después vayan a preguntarles cómo estuvo, a la gente que estuvo remotamente también se les preguntará. Pero bueno, yo les agradezco el tiempo, espero no haberlos confundido más. Y de cualquier forma yo me quedo con ustedes para cualquier duda o comentario que pueda surgir, seguro lo podemos revisar. ¿Correcto? Bueno, pues gracias. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos te otorga este reconocimiento
Le damos las gracias al ingeniero Luis Carrillo por presentarnos este curso. El próximo lo tenemos el 11 de marzo a la misma hora, 3 de la tarde, con el tema selección y manejo de conductores eléctricos en media tensión. Muchas gracias.